Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, el planeta o el universo desde el cual nos estén sintonizando. Esta nochecita, 27 de abril de 2025. Lo que voy a decir va a escandalizar a las buenas conciencias animalistas, pero ya vamos por el primer tercio de la corrida anual. Ya estamos en ese primer tercio. Aquí está. Sí estamos al aire, sí estamos en vivo, sí se escucha lo que decimos. Ya le avisamos a nuestros escuchas. Estamos transmitiendo para México, el planeta y el universo entero. Y pues hay algunas pequeñas cosas, vamos a hacer algunas conversaciones, van a llegarnos dos invitados el día de hoy, candidatos a ser juzgadores en la próxima elección del día 1 de junio. Uno ya se nos había conectado en el estudio, pero le pedí unos minutos, 10 minutos tal vez, pues en lo que damos el recorte informativo. Y esta semana ha estado muy interesante en ese tema. Vamos a tratar de ser muy rápidos porque tenemos dos invitados, hay mucho que platicar con ellos y pues se trata de dar la mejor información posible para estos menesteres de la elección judicial. Pues seguimos con el tema del Papa. El día de ayer culminaron las exequias de Francisco el Papa, Jorge Bergoglio en vida, pues después de todo el ritual que para estos efectos se lleva a cabo. A partir de mañana comienza propiamente dicho todo el tema del cónclave. Y si todo funciona más o menos bien, denme ustedes un segundito porque ya me anda dando tos. Ya nos anda dando la tos, pero ya nos van a hacer aquí. El área técnica con la que contamos nos va a traer agua. Decía, mi querido amigo Osvaldo, gracias por acompañarnos. Espero que se te haga interesante la entrevista y, por supuesto, pueden preguntar si tienen algo, ¿no? Pero bueno, les decía yo, viene el cónclave. Lo más seguro es que para finales de mayo tengamos un nuevo papa. Sostengo, es mi opinión, que va a elegirse un papa de compromiso. La iglesia se encuentra muy dividida entre dos corrientes doctrinarias, aquella que carga con todo hacia la doctrina y sin importarle a la gente, y aquella que se ha hecho social, a veces brincándose la interpretación bíblica que se ha dado institucionalmente. La primera representada por el cardenal Tuc, la segunda por el cardenal Filipino, por el cardenal... Ay, se me fueron los nombres de los cardenales, pero estos dos son más importantes ahorita. Lo más factible es que terminen poniendo al Papa, como Papa, al cardenal italiano, que tiene posiciones más moderadas. Muchas gracias. Lo más probable es que terminen poniendo a ese Papa, creo yo. A lo mejor me equivoco. La opinología es así, pero eso es lo que vamos con el tema del papado. El Día Internacional del Libro, el día de ayer fue el Día Internacional de la Propiedad Intelectual. El gran tema de la propiedad intelectual, de la cual tenemos que hablar en algún punto con mayor detalle, pues es la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde el uso de estas nuevas herramientas va a impactar, está impactando a la creatividad? ¿Hasta dónde puede uno pedirle a la inteligencia artificial que como un ojo clínico, como de corrector de estilo, revise un texto que uno creó? ¿O hasta dónde uno le puede dictar a la inteligencia artificial quiero un texto en esta manera? Estoy precisamente leyendo un libro que me llamó la atención. Ya saben ustedes que, bueno, no caben aquí en los estantes, entonces tuvimos que ir hacia el lado de lo digital y encontramos un librito que se llama, verán, tiene un nombre muy millonario con ChatGPT. Y el autor escribe en ese texto la introducción pidiéndole a ChatGPT, así lo afirma él, que escriba una introducción como si fuera Steve Jobs. Entonces uno ya le puede pedir a la inteligencia artificial que escriba ciertas cosas, que concluya ciertos temas, pero ¿cuál es la delgada línea? Yo le pido a la inteligencia artificial, revisa este texto que yo hice, analízalo, dime qué te parece, qué le podemos mejorar, redáctame un escrito como si fueras el editor de una editorial y dime si es valorable como publicable. Y en su caso, ¿qué le podemos adecuar? Ese ejercicio ya lo hice. Y hubo ahí dos o tres temas que me llamaron la atención. ¿Es lícito? ¿Violento la norma intelectual? Me parece que con esta lógica que estoy comentándoles, no, porque es mi trabajo completo. Cosa muy distinta a pedirle, ahora sí, quiero que me redactes un texto de tantas cuartillas, sosteniendo estas posturas, atendiendo esta visión,
y con lo que te he estado alimentando en este tiempo, finalmente ChatGPT de esa parte le va a va adecuándose al usuario con base en lo que te alimento, con mi estilo de redacción y de preguntar, pues dime tú, escríbeme ese texto, como si fuera yo. Ahí, yo creo que ya estoy brincando, ¿no? Rosa María Rodríguez, buen día, me está viendo, perfecto, qué bueno que me vea, le agradezco mucho. Entonces el tema es ese, ¿hasta dónde vamos a llegar con la propiedad intelectual y la inteligencia artificial? Ahí hay un tema para bastante tema. Y finalmente, ya hacia la parte final de este recorte informativo, que tenemos muchos temas, a veces decimos, chin, nos faltó esto, chin, nos faltó lo otro. Por ejemplo, acabo de recordar que hoy, hace casi 40 años, se comenzó a comercializar este objeto, el mouse o ratón. Antes de esto, los teclados tenían una bolita, como la que, bueno, esto ya es eléctrico, pero aquí había una bolita, que cuando ya se dañaba el mouse, uno se ponía lo destapaba y lo limpiaba. Y antes de eso, con el tabulador, las flechitas, con eso se movía uno en aquellos tiempos en las computadoras. Entonces, pues hemos avanzado mucho en cuanto a estos menesteres. Si hay más efemérides que pues, nos aventaríamos medio programa comentándolas, si no es el caso. Y vamos con el personaje de la semana, sin duda alguna, el senador Gerardo Fernández Noroña. Primero, entre miércoles y jueves, se estalla el escándalo cuando dicen que abogados que defendieron al narco están en la terna que presentó el Poder Judicial para la elección, que varios de ellos están en la boleta y que son personas que tienen falta de probidad. Y para los que no lo saben, entre estantes tiene un TikTok, búsquenlo como, ahorita se los presentamos, todo fuera como eso, ahorita se los vamos a presentar, es entre estantes MX, ahí se ve, entre estantes MX. Ya casi tenemos 1000 me gusta, vamos muy bien. Pues el senador Fernández Noroña dice que los van a tumbar, que se equivocaron. ¿Quién fue el estúpido que no revisó? La Cámara de Senadores, porque cuando el Poder Judicial recibió todas las impugnaciones al proceso de selección, suspendieron esas revisiones y el INE le dijo al Senado, te traes todo y lo empiezas a hacer tú. No lo hicieron, a todos los aventaron a la tómbola y ahí está el problema. Pero además, y esto es muy importante, un abogado que defendió a una persona acusada de delitos contra la salud, ¿es falto de probidad? Ahora sí lo recuerdo, no como ayer que parecía ministra del Pueblo, que de entrada no sabía ni cuántos artículos tiene la Constitución, yo me equivoqué en el artículo. El artículo 17 dice, hermosa, hermosa frase de adolescencia, nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Y después, que todo mundo tiene derecho a un juicio justo. Tener derecho a un juicio justo implica que tengas acceso a un abogado, que tú lo puedas pagar o que el Estado te lo proporcione. Y en ese menester, si tú, defensor de oficio o abogado con su despacho propio, defiende a un acusado de delitos contra la salud, no lo estás haciendo, vamos, a menos que tengas una ética jurídica retorcida, que puede suceder, para que lo declaren inocente aunque todo lo tenga como culpable. Lo estás haciendo para que incluso la sanción que le apliquen sea una sanción justa. Porque el Estado, en su papel de jus punendi, es decir, de que yo te voy a castigar por pasarte de simpático, de repente abusa. Y si te voy a dar 30 años, pues te doy 40 para que vean que soy bien maldito. El abogado debe evitar eso. Y lo decía yo y lo sostengo. Y la probidad puede ser que te plagies la tesis. Y la probidad puede ser que te pongas a gritar como Orate, es un honor estar con Obrador, para que te hicieron ministra del pueblo. La falta de probidad es que utilices recursos públicos para publicitarte y que cuando se den cuenta los bajen, como está pasando con las quejas del INE. Eso es falta de probidad también, no nada más defender narcos. Y como remate de lo anterior, nuestro querido senador Fernández Noroña se aventó la puntada de ir al Congreso Nacional del Partido del Trabajo, donde se cansaron de abuchearlo por traidor. Y cabe recordar, no es que sea da gratis, que Gerardo Fernández Noroña llegó al Senado de la República arropado en la lista del Partido del Trabajo. Y es hasta que lo nombran senador que decide afiliarse a Morena. Pues políticamente puede sonar a traición, aunque él se aventó una marometa que no se desnucó diciendo que Morena, el Verde Ecologista y el PT son el mismo movimiento, aunque con distintas denominaciones, y que quien pretenda impulsar el sectarismo está equivocado,
y él se cansará de denunciarlo. Eso sí, se fue muy ofendido porque dijo que no se merecía esa falta de respeto. Y en fin, ahora sí, ya se nos está conectando nuestros invitados. Ya se había conectado el abogado Moisés, se está conectando la licenciada Rosaelda Marín. Ahorita la vamos a invitar. Ah, con todo susto, pues es este. Ahí está. Lo bueno es que ya nos están diciendo que vayamos, que por favor, que quieren que compartamos el enlace, o sea, va a haber más gente aquí entrando. Ya debe estar por aquí Moisés a punto, el licenciado Moisés a punto de ya se conectó, ya no necesito decir más. Pues vamos a comenzar a presentarlos y a ingresarlos a este escenario el día de hoy. Vamos a seguirlos ingresando. Muy buenas noches. Esta noche nos acompañan aquí en este instante la maestra Rosaelda Martínez Rodríguez y el maestro Moisés Manuel Romo. Ambos son candidatos a, al Poder Judicial en esta elección del 1 de junio de 2025. Y pues obviamente, interesantes que además lo reiterábamos ayer en nuestro TikTok y lo reiteramos ahora, está abierto para escucharlos, porque aunque nosotros, y lo voy a decir, no creemos en esta paparrucha de reforma, creemos, ya está, tenemos que hacer que funcione y hay que llevar a la gente a votar. Lo que puede ocurrir es que la gente vote y al final terminen ganando las movilizaciones partidistas, que no las hay, aunque sí existen. Entonces, pues ese es el tema. Y precisamente nosotros queremos escuchar a nuestros candidatos a juzgadores. Uno, presentarse, dar sus opiniones y, por supuesto, decirnos por qué creen, o por qué nosotros tendríamos que votar por ellos en esta elección judicial. Y bueno, pues en estricto orden alfabético, preséntese por favor la maestra Rosaelda Martínez. ¿Quién es y por qué está el día de hoy en la boleta judicial? Hola, muchas gracias por la invitación. Pues me presento, soy Rosaelda Martínez Rodríguez, soy licenciada por la Universidad, el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y tengo una maestría en Derecho de Empresas por la Universidad La Salle. Tengo una trayectoria de 22 años ejerciendo el derecho, he sido litigante durante estos 22 años. Y mis primeros 7 años, pues me presenté, se presentó toda mi trayectoria en el sector privado y posteriormente he estado en el sector público, que pues la verdad es que una vez que ingresé a él, me enamoré de él, porque me parece pues una forma noble de servir a mi país. Entonces, si bien he estado litigando, pues ha sido prestando mis servicios para el gobierno. Maestro Moisés Manuel Romo, lo propio, por favor. Muchas gracias, Arturo, por la invitación, gracias por el espacio. Mucho gusto compartir con Rosa. Y bueno, soy funcionario público desde hace 29 años, pertenezco al Poder Judicial de la Federación. Toda mi vida laboral la he llevado en el Poder Judicial de la Federación. Soy licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, tengo una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México y actualmente estoy cursando en proceso de titulación de un doctorado en Cultura de Derechos Humanos. Durante toda mi trayectoria he sido oficial, actuario, secretario de juzgado de distrito. Durante aproximadamente 18 años he sido secretario tanto de juzgado de distrito como de tribunal colegiado y en un proceso electoral tuve el honor de participar en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Convencido de este proceso histórico, creo que todos debemos de participar de una forma responsable y ordenada y es lo que me tiene aquí participando en este proceso. Muchas gracias, Arturo.
Bueno, la idea del programa es planteándoles algunas dudas, algunas inquietudes, obviamente escucharles su postura en torno al tema, tratar de ser lo más objetivo posible dentro de, y yo lo digo, no creo en esta reforma, no porque, y creo que sea, es importante, y ese sería el primer tema. Yo no estoy de acuerdo en esta reforma, no porque no sea necesaria, sino porque no se hizo bien. Y no se hizo bien porque para reformar la justicia, que fue el argumento que nos vendieron, habría que empezar desde abajo. En materia penal, del tema de las policías, los ministerios públicos, en materia, por ejemplo, administrativa y del trabajo, desde un reordenamiento de las normas jurídicas, obviamente actualización de normas, actualización de muchos temas, y ahí ir subiendo. Y tal vez hacerlo incluso de manera escalonada, como que de repente vamos a meterlos a todos en el mismo costalito, creo que es complejo. En este sentido, el maestro Moisés es candidato a magistrado en materia administrativa y la maestra Elda Martínez es candidata a magistrada en materia del trabajo. Dos materias que además son muy importantes y que en el caso de la materia laboral es una materia que además siempre está creciendo porque al final del día, pues cada vez son muchos los conflictos de materia laboral, a pesar de que ya existen algunas reformas. Pero bajo esta lógica, mi primer pregunta sería la siguiente. Ya estamos en esto, ya no podemos, insisto, hacer más, pero ¿qué se requerirá hacer una vez que ya se lleve a cabo esto y que esperemos que resulte lo mejor que se pueda? ¿Qué se tiene que hacer para reforzar este tema? Porque al final del día, el simple cambio de juzgadores por sí mismo no va a resolver la problemática. Tenemos dos problemáticas aquí, materia laboral, materia administrativa. Si la maestra Rosaelda Martínez es electa magistrada en materia laboral y el maestro Moisés Manuel Romo es electo magistrado en materia administrativa, ¿qué vamos a necesitar para reforzar esto? Así como estamos, maestra Elda, maestro Moisés, maestra Elda. A mí me parece que el derecho laboral ya inició un proceso de mejora con reformas que ha tenido. Por supuesto que todo es mejorable y todavía hace falta muchísimo en este campo. Yo recuerdo que decidí dedicarme al derecho laboral porque de mis primeros asuntos que tuve en manos, cuando yo era todavía pasante en Derecho, es un asunto que había iniciado desde antes de que yo egresara siquiera de la primaria y seguía vivo ese asunto, ¿no? Entonces, pues sí me hizo saber que hacía falta pues un camino largo por recorrer para que la justicia fuera pronta y expedita en esta materia. Me parece que es una de las materias que más se duele de esta prontitud en que haya una justicia para las partes. Y pues es una materia, como lo decías, sumamente importante, porque pues es prácticamente lo que nos permite y nos da sustento para vivir. Entonces, yo creo que es importante virar a que haya una justicia pronta y expedita en la materia y que sea una materia que nos permita mayor cercanía al juzgador y a las partes. Que obviamente desde que ya existen tribunales y todo esto, ya le conoces la cara al juzgador. Antes, cuando eran juntas, pues tú ni siquiera sabías quién hacía la resolución del asunto, a pesar de que ya era una materia oral desde un principio, pues lo llevabas todo con una mecanógrafa. O sea, no había esta cercanía con el juzgador. Hoy ya la existe, sin embargo, me parece que todavía hace falta un paso a seguir en ello y que es que un día que la persona pueda ir a preguntar sobre su asunto y más allá de que el abogado sea el que se acerque, también a la persona se le pueda dar información sobre cómo está su asunto, sobre si el abogado está siguiendo un buen mecanismo de defensa, ¿no? A lo mejor el que las partes se puedan enterar de cómo va su asunto me parece sumamente
importante. Entonces creo que la cercanía con las personas y el que exista una justicia pronta y expedita es lo que en mi caso y en la materia laboral yo creo que tendríamos que tener presentes como juzgadores y en mi caso como magistrada de llegar. Maestro Moisés. Sí, Arturo, muchas gracias. Mira, hablabas muy cierto, es un proceso delicado, muchos no creen en él. Y yo te puedo, desde mi perspectiva, clasificar este proceso en 4 etapas, ¿no? Primera etapa, pues fue el tema de la resiliencia, de no estar de acuerdo. Creo que una segunda etapa tenemos la implementación. Creo que una tercera etapa, la adaptación que tenemos o debemos tener como funcionarios públicos y también la ciudadanía de poder asumir ya esto como una realidad. Y la cuarta etapa creo que es la evaluación de este proceso. Recordemos que este proceso se compone por 2 etapas, ¿eh? La mitad de los cargos serán elegidos este 2025 y la segunda parte en 2027. Esto no termina ahorita. Y como tal, debemos ser conscientes que debemos de participar de forma más activa. Yo como funcionario público, pues estamos comprometidos plenamente con que esto transite de la mejor manera y se haga de una forma ordenada y responsable. Y precisamente creo que todos estamos conscientes de que tendrán o tendremos notas en contra, pero a nosotros nos corresponde sacar adelante esta reforma porque ya está. No hay para dónde hacernos. Esta reforma ya está presente y tenemos que trabajar día a día. Y es precisamente estas cosas que nos permiten a nosotros como candidatos tratar de abonar, tratar de ser mejores. En materia administrativa, pues bueno, hace ratito lo comentabas al inicio de tu programa, la materia de la propiedad intelectual, créditos fiscales, problemas directamente con las alcaldías, con autoridades centrales, gobierno de la Ciudad de México, estatales, en fin, hay una subespecialización de la materia administrativa enorme, tenemos un sinnúmero de leyes que tenemos que aprender día a día. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, ser más conscientes y ser más sociables en el dictado de nuestras determinaciones, y creo que con este trabajo entre todos y siendo conscientes que todos debemos de participar en el nuevo fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación, se podrán tener buenos resultados, ¿no? No somos personas que no tengamos experiencia, que no querramos aportar. La realidad es que hay un dato muy importante que quiero participarles. Entre el 75-80% de los candidatos, pues bueno, pertenecemos al Poder Judicial. Y entonces, pues bueno, hay cosas, las leyes no cambian, las leyes no se han cambiado y tendremos que seguir fungiendo y adaptándonos y realizando nuestros fallos de la mejor manera, ¿no? Eso es lo que yo considero pertinente ahorita dejar en claro. Es un proceso histórico, ya está en marcha y tenemos que llevarlo al mejor resultado. Gracias. Tengo la ficha de ambos que encontré en la página de Conóceles. Vamos a platicar de ella hacia el final del programa porque será el momento de que ustedes inviten directamente a la ciudadanía a conocerlos un poco más. Pero quiero leer este fragmento del Quijote de la Mancha y después diré por qué. Porque ambos coincidieron en sus perfiles en poner este punto. Dice Don Quijote a Sancho Panza cuando lo hacen gobernador de la isla Barataria. Este programa se llama Entre Estantes porque podrán notar por qué se llaman Entre Estantes, ¿no? Gustamos de la lectura, gustamos de encontrar las lecciones de la lectura para la vida. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e inoportunidades del pobre. Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez rigoroso que la del compasivo. Ambos pusieron en sus perfiles
Y son dos preguntas. Ambos pusieron en sus perfiles que van a poner mesas de atención ciudadana para enfocarse un día a atender al interesado, que van a hacer además informes cotidianos de la cantidad de asuntos resueltos y de los asuntos que tengan impacto para que la gente sepa de qué se trata, porque el Poder Judicial ha permanecido lejano de la gente. En materia laboral, efectivamente, hemos tenido un avance con el tema del cambio de juntas a juzgados, pero ¿qué tanto riesgo hay de que de repente nos equivoquemos? Volvemos a lo mismo. Al escuchar las razones de cualquiera de las partes, no pensemos en las dádivas, como diría el Quijote, pero como también diría el Quijote, y atendiendo a lo que ocurrió hace unos días con nuestro conspicuo legislador Gerardo Fernández Noroña, de que porque un abogado defiende a una persona por delitos contra la salud ya tiene falta de probidad, ¿en qué momento corremos el riesgo de que atender a la ciudadanía en mesas de trabajo podría, por un lado, viciar la razón del juzgador y por el otro lado, prestarse a interpretaciones de que por ahí se andan pidiendo dádivas? Y en tal razón, por supuesto, ¿cómo enfrentaría la maestra Elda Martínez, magistrada del trabajo, y el maestro Moisés Romo, magistrado administrativo, esas pequeñas presiones o grandes presiones de personas o de grupos? Porque además, si algo tiene la materia laboral y la materia administrativa, es que hay presiones de grupo. No es lo mismo atender a Juan Pérez, que está demandando a su jefe en una zapatería, que atender al grupo minero fulano, o a la televisora sutana, o en el caso del maestro Moisés, no es lo mismo que un autor llamado Juan Pérez vaya a reclamar que le negaron el registro en Indautor, a tener que irse a pelear con una mega empresa de software, porque dice que quiere que le quiten el nombre a una persona por una marca, ¿no? Entonces, y las famosas audiencias de oídas que se llaman en el argot judicial, que no es otra cosa más que de repente llegaba uno con el juez o en el magistrado, y, oiga, es que mire, yo tengo la razón por esto y por lo otro, ni siquiera pensando que si usted me da la razón, yo le voy a dar, no me voy a dar por mal servido, que era lo típico, no, pero simple y llanamente, ¿cómo evitamos que se nos nuble la razón si atendemos a tanta ciudadanía, o que se pueda pensar que esa misma atención va a dar lugar a ciertas, insisto, tú me ayudas, yo te ayudo? Maestra Rosaelda. Sí, bueno, estas mesas que yo propongo están pensadas, no estoy descubriendo el hilo negro, sino ya otras partes del mismo gobierno las tienen implementadas, y a otras partes me refiero a las alcaldías. Hoy por hoy son muy funcionales para ellos y se hacen abiertas al público en general, no a puerta cerrada como es esta audiencia de oídas de la que hablabas, en donde pues tú pides una cita con el juzgador y el juzgador te abre la puerta o no de su oficina, ¿no? Estas que yo propongo serían igual a puerta abierta para toda la ciudadanía, para que exista transparencia en las mismas. Y el cómo no viciar, pues, la visión como juzgador, me parece que como juzgador uno debe de tener muy claro que la impartición de justicia tiene que ser eso, justa, ¿no? Y entonces tiene que ir conforme a derecho. Y entonces una cosa es que tú te vas a prestar a atender a las personas para atender sus inquietudes y que sepan el estatus en el que están sus asuntos, y otra es que con ello tú vayas a adquirir el pensar de las personas, ¿no? Entonces, creo que sí debemos de tener muy claro que la visión del juzgador siempre va a ser resolver conforme a derecho, y que lo que se está abriendo con esta propuesta es abrir la puerta y hacer que el Poder Judicial sea mucho más cercano al ciudadano, y entonces valernos de esto que hoy ya está sucediendo, que es la reforma judicial, y poder acercar a la ciudadanía al Poder Judicial. Maestro Moisés. Sí, sí, Arturo, muchas gracias. Sí, efectivamente coincido con Rosa. A ver, primero hay que dejar en claro que no se trata de mesas de trabajo para influir
en las decisiones que nosotros tenemos en nuestro escritorio. Es muy importante. Son mesas de trabajo coordinadas precisamente también. Yo coincido con alcaldías, no tenía conocimiento del estatus de la propuesta de la compañera, pero sí efectivamente es trabajar en conjunto con las alcaldías, porque ellos ya tienen jornadas jurídicas y entonces es factible que titulares del Poder Judicial de la Federación vayan y hagan enseñanza y puedan participar y puedan comunicar los fallos que mayor trascendencia puedan tener a la ciudadanía. Ojo, no es hablar sobre los asuntos que tienen asignados para dictar una sentencia, no, es hablar sobre los asuntos que pudieran tener un impacto social y también la posibilidad de dar cierta canalización a instituciones para que los problemas que tengan las personas que acudan a esas mesas de trabajo, esas mesas de comunicación, sean canalizados. Tenemos la Defensoría Federal Pública, tenemos la Defensoría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y tenemos muchas asociaciones civiles que pueden ayudar en ese trámite y en esa ayuda a la ciudadanía con los problemas que puedan presentar en estas mesas de trabajo. Entonces, sería delimitar bien qué es el objeto de estas mesas de trabajo, estas mesas informativas, así como muchos titulares e incluso secretarios vamos a instituciones educativas a compartir nuestros conocimientos y nuestras vivencias. Bueno, también lo podemos hacer socialmente, ¿no? Y por otro lado, hay valores fundamentales y los valores no están a negociación, ¿no? La ética, la imparcialidad, la integridad, pues no están en juego. Estamos aquí porque tenemos esos valores y tenemos más, y los tenemos que responder y los tenemos que proteger. Entonces, pues eso no está a negociación, esto no está a discusión. No habrá forma de que a mí me puedan llegar a convencer de una o X forma, como lo mencionabas hace un momento. No, yo estoy aquí y siempre he seguido una línea y no pienso cambiarla, ¿no? Son valores que me llevan día a día en mi camino. Gracias. Pregunto primero a la maestra Rosa y luego al maestro Moisés. Un abogado que defendió a una persona por delitos contra la salud, vulgo un narco, per se, de manera general y abstracta la pregunta, ¿es una persona falta de probidad? Maestra Rosa, maestro Moisés. No, o sea, la respuesta en ese sentido, sin entrar a juzgar ningún caso en específico, es no. Todas las personas tenemos derecho a que se nos imparta una justicia y a tener una defensa para que la impartición de la justicia cumpla con los principios pro persona. Entonces, no, a mi visión, no podríamos calificar a un abogado que decide defender a quien sea y si es culpable o es inocente, ¿no? Creo que en donde ya pasaríamos a otro nivel sería que ese abogado se utilice alguna laguna que exista en el derecho o algo para ponerla a favor de la persona que está siendo juzgada, a pesar de que sepa que es culpable, intentando favorecerlo de esta forma, ¿no? Me parece que ahí pudiera haber ya discrecionalidad, pero por el simple hecho de la defensa, no. Maestro Moisés. Coincido. Aquí sobre todas las cosas está el principio de presunción de inocencia. Yo no puedo juzgar con esos elementos y no podría emitir una opinión con esos simples elementos. De acuerdo con ustedes, digo, finalmente volvemos al tema de que todo mundo tiene derecho al acceso a la justicia. Ustedes mismos están, precisamente por eso están aquí. Y eso me lleva, digo, la maestra Rosa acaba de dar un punto muy interesante. Voy a volver sobre él, el tema de la laguna de la ley. Pero quiero escuchar su opinión, finalmente es eso. Nos están diciendo que el cambio para el Poder Judicial
es porque este Poder Judicial es corrupto. En abstracto también, porque finalmente todo esto ha sido por una serie de abstracciones. Porque claro, sin duda debe haber algunos casos. Somos seres humanos y los seres humanos somos diferentes. Pero resulta que bajo la abstracción de que estamos mal, pues hay que cambiar al Poder Judicial, vamos a elegir los jueces. Por cierto, sigo insistiendo, no somos el primer país que hace esto, nos ganó Bolivia, hace como un mes hicimos una plática, precisamente el 30 de marzo, cuando arrancaron las campañas, aquí nos acompañó el maestro Arturo García, que está apuntando a ser magistrado en el estado de Morelos, y el maestro Félix Mamani Arista, abogado boliviano, que platicó del tema de esta elección. Pero bueno, está mal el Poder Judicial, hay que hacer la elección, vamos a cambiarlos. Pero una alta cantidad de postulantes a esta elección, empezando por los que se aprovecharon del pase automático, que ahora ya se están respingando que por qué lo pusieron, pues ellos lo pusieron, pues son gente que ha estado en el Poder Judicial. Y como que de repente nos suelta, pues no, que estamos mal, ¿por qué entonces no pusiste una cláusula de que todo el que haya estado en el Poder Judicial es inelegible? Ya, y claro, la cascada de amparos podría caernos, pero si también ya cambiamos la Constitución para decir que ninguna reforma constitucional podrá ser impugnada, entonces, ¿tan mal está el Poder Judicial o tan mal están algunas personas? Porque al final del día tenemos a muchos que suelen ser parte de este nuevo Poder Judicial siendo electos a partir de haber colaborado en el poder, porque muchos de ellos no son ni juzgadores. Ustedes han estado en Poder Judicial, pero no como magistrados. ¿Cómo se puede entender esto? Vamos a decirlo así, porque mucha gente se lo cuestiona. Maestra. Ok, me parece que en el mundo del derecho todo es perfectible. Entonces, si bien es cierto, puede ser que la reforma tenga puntos de mejora, hoy, como lo mencionaba mi compañero Moisés desde un principio, pues ya hoy existe, ¿no? La reforma. Entonces, para nosotros era importante participar en ella, yo me refiero a mí como abogada, pues por esta necesidad de servicio que tengo. Ahora, el que participe la mayor parte de las personas que están en el Poder Judicial, pero también otra parte no se encuentra en el Poder Judicial, me parece que es una oportunidad para fortalecer al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque habemos quienes hemos sido litigantes y quienes hemos tenido participación en el Poder Judicial. Entonces, esto va a lograr enriquecer al Poder Judicial porque se van a tener ambas visiones. Si queda una parte de juzgadores que hoy está en las filas del Poder Judicial y otra parte de los que hoy litigan, pues me parece que ya ahí se tendrían las dos vertientes y las dos caras de la moneda. Entonces, esto nos permitiría fortalecer al Poder Judicial porque los litigantes en algún momento se han dolido de algo que ha sucedido, que no han tenido la oportunidad de una puerta abierta o de que se juzgue con visión de perspectiva de género o de grupos minoritarios, ¿no? O algo por el estilo. Y entonces esto, a raíz de su ejercicio profesional, lo han sufrido y entonces lo van a poder traer como experiencia para ser juzgadores. Y quienes han sido juzgadores tienen la experiencia de saber, pues, cómo funciona el engranaje y poder transmitir ello a quienes vengan de fuera. Entonces, a mí me parece que nos debemos de quedar con lo positivo que esto nos puede traer y que es que teniendo ambas partes vamos a poder, pues, hacer un poder judicial más fuerte. Maestro. Sí, gracias Arturo. Fíjate que efectivamente también he tenido algunos intercambios de opiniones con personas que precisamente tenemos tienen esa disyuntiva entre si la punta de lanza era la corrupción, cómo es que permiten participar a. No hay una definición clara por parte del legislador cuando emitió ese decreto y esa transformación y esas justificaciones. En los debates tampoco tenemos algo que podamos desentrañar. Lo que sí estoy seguro es en el fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación y
en la forma en que nuestra Constitución tutela el derecho a la igualdad, y la igualdad de participación y la igualdad de condiciones. Yo veo que no habría por qué quitarles en su totalidad los derechos para que los titulares no pudieran participar. Si lo que se trata es de transformar, o se trata de apuntalar, de acrecentar, de ayudar, de mejorar al Poder Judicial. Y ¿por qué no? Pues bueno, al final del día se impone el derecho a la igualdad, y creo que ese es un factor que no podemos negar ninguno de los tres, ni quien nos esté viendo, que todos tendrían derecho a participar en este nuevo ejercicio. Dos temas que me saltan. Bueno, aquí ya me andan cuestionando, deben saber que, bueno, pues obviamente como tenemos contacto por WhatsApp y todo, ya me andan cuestionando algunos temas. Les diré, no he acabado el programa, les voy a preguntar de la plataforma Conóceles. No me gusta ser tan didáctico. Hace unos días yo tengo que tomar el metro y venían escuchando unas personas quejándose de la elección y yo decía, yo no voy a ir a votar. Bola de rateros, bola de corruptos. Y volteé y digo, bueno, señora, el día de mañana que pongan un juez que no le caiga bien a usted o que no le resuelva como usted quiera, no se queje. Digo, al final de cuentas no le van a resolver como usted quiera, aunque quiera, pero no se queje entonces de que qué juez es este, porque usted pudo haber ido a elegir juez. Digo, y sí, no están bien las cosas, pero diría el gran Theodore Roosevelt, haz lo que puedas con lo que tienes en el momento en que estás, y vuelve a lo mismo. Pues si eso es lo que hay, pues tenemos que usarlo, tenemos que ejecutarlo. Y eso me lleva a plantearles dos preguntas. La primera, las lagunas de la ley. ¿Qué buen punto tocó usted, maestra Roselda? Yo puedo aprovecharme de la laguna de la ley para ganar mi asunto, no necesariamente para que sea justo. Usted lo dijo muy sabiamente. Entonces mi pregunta es, ¿cómo el juzgador va a poder aportar, sobre todo porque parece que nos hemos hecho una brecha muy fuerte entre el Poder Legislativo y el Judicial, y finalmente ustedes que son los operadores de la norma, pueden darse cuenta de esas lagunas y como voltear al Legislativo y decirle, oye, mira, aquí hay un agujero, esto no es una laguna, esto es un océano. Yo te recomendaría que lo revisaras desde esta perspectiva. Pero mucho de lo que hicieron en la reforma fue de que es que el Poder Judicial quiere convertirse en legislador. Yo creo, díganme si me equivoco, que no es que sean legisladores. Al conocer la norma, al aplicar la norma, al enfrentarse a las lagunas de la norma, pueden proponer cambios. Y entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cómo ven ese tema de la laguna y de la colaboración entre poderes? Que no es supeditación. Y segunda, pues ustedes dicen de la igualdad. Pues sí, la verdad es que está padre que todos tengamos el derecho a postularnos. Pero si a Rosaelda y a Moisés los invitan a Entrestantes, que es un programa serio, hasta donde la seriedad nos puede dar, pero a la ministra Copy-Paste y a la ministra Dil Popolo la invitan a agrupaciones sindicales a dar conferencias y a movilizar a los sindicatos, aunque no se puede, no hay un poco, ¿qué riesgo hay de que también a Arturo Rodríguez, que quiere ser magistrado en materia del trabajo en el mismo distrito de Rosalda y que pues es conspicuo militante del Partido por la Mitad, pues el Partido por la Mitad le acarree gente, convenza a la gente de ir a votar ese día a favor de Arturo? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podríamos lograr esa colaboración entre poderes para evitar esas lagunas que existen y que son peligrosas? ¿Y cómo ven ustedes ese riesgo de inequidad en la contienda porque algunos tengan más respaldos que otros? Maestra. Bueno, la participación en conjunto o el apoyo entre poderes es algo que pues debería de ser del día a día, ¿no? Entonces, los poderes sirven para que el engranaje de un país funcione de manera correcta. Entonces, yo no vería mal que en algún momento, como juzgador, haciendo uso del derecho que se tiene como ciudadano, poder tocar la puerta del poder legislativo y decirle, oye, pues encuentro aquí algo, y ya ellos puedan manifestarlo en alguna propuesta de reforma de ley o en alguna mejora que se pueda dar. Eso por la parte de la primera pregunta. Y de la segunda, creo que ahí pues debemos de apostar a que los
ciudadanos se encuentren informados, para que se haga un ejercicio de un voto y que sea un voto informado. Entonces, por ello es importante todos estos foros para poder informar a la gente sobre la elección del 1 de junio, que es sumamente importante que la gente vote, que es un derecho constitucional y todo derecho conlleva una obligación. Entonces, aquellos que decidan no hacer uso del voto, pues también saben que están obligados a asumir el resultado, ¿no? Entonces, me parece que es de suma importancia que como ciudadanos nos informemos de quiénes son nuestros candidatos, de la trayectoria de los candidatos y de cómo es que debo de ejercer mi voto, porque pues en esta ocasión estamos hablando de un proceso nuevo, de un proceso que todos transcurriremos por primera vez y entonces debería de existir la inquietud por parte de la ciudadanía del cómo lo tengo que hacer, cuántas boletas existen, en dónde están mis casillas, y podernos informar en fuentes oficiales para poder ejercer nuestro voto. Maestro. Gracias, Arturo. A ver, sobre el tema de la Laguna de la Ley y este convenio, esta coordinación entre poderes, recuerdo por ahí de los 90s, se hablaba de la posibilidad de otorgar facultad al Poder Judicial de presentar iniciativas de leyes. No prosperó, por ahí en unos foros no se logró, pero si lo vemos en términos materiales sistemáticamente, los criterios que emiten los tribunales colegiados que a la postre suben a la Corte dan pauta a modificación de las leyes. Entiendo que pueda darse en un futuro esta mayor participación entre poderes para poder tener una mayor eficacia en la emisión de las leyes y, por supuesto, en la aplicación y la interpretación sobre la cual debe trabajar el Poder Judicial de la Federación. Es un trabajo conjunto, es una buena visión a futuro y creo que podemos aprender de todo lo que se ha trabajado en el pasado para poder implementar nuevas tendencias, nuevos caminos hacia futuro, ¿no? Creo que ese es un punto muy importante. Y sobre el tema de la inequidad, pues sí, a simple vista pareciera que tenemos una desventaja, pero como bien lo expresaste, yo estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo. Anda medio fallo nuestro internet, pero esperemos que no nos dé ningún sustito por aquí. La Constitución de la Ciudad de México, si la memoria no me falla, ya contempla la posibilidad de que el Poder Judicial y los órganos autónomos presenten iniciativas en lo que a su espacio corresponde. Creo que sería importante retomar esa postura para el futuro. Me he negado en redondo a formular esta pregunta, sin embargo me están insistiendo en formularla, se me hace demasiado didáctica, pero a lo mejor yo soy el que está equivocado y solo por eso la voy a formular. ¿Qué hace un magistrado? ¿Cuál es el papel de un magistrado en el entramado jurídico? Obviamente uno es magistrado laboral, otro es magistrado administrativo, pero ambos magistrados. Y vamos a planteárselo desde esta manera. Yo, fulano de tal, tengo un asunto que voy a comenzar en materia legal, le llamaríamos primera instancia, es decir, me voy a mi, no sé, pues vamos a hablar de materia laboral, pues voy a demandar un despido injustificado. Entonces voy a mi juzgado laboral, bueno, pues voy al tribunal, primero mi etapa de conciliación, no prosperó la etapa de conciliación, meto mi demanda, fuimos. Y ya mi demanda, me resuelve mi demanda y no me gusta la resolución. Lo que sigue. Materia administrativa, voy a Indautor, pido que me registren una obra diciendo que el autor, y voy a hablar de un caso real, que soy el autor de una obra, bueno, no soy el autor, que yo registro una obra que hizo la inteligencia artificial. Esto es un caso real. Acaba la Suprema Corte, la Sala Superior en materia de propiedad intelectual determinó que no se puede registrar una obra
cuyo autor, así reconocido, sea la inteligencia artificial. Pero yo llego, me quejo de que llego Indautor, regístrame esta obra, soy el autor es la inteligencia artificial, yo soy su apoderado legal, o Indautor me batea porque dice el artículo 12 que no procede, y pues me voy y a lo que sigue. En este punto, ¿dónde se encuentra el magistrado del trabajo de este ejemplo? ¿A dónde está? ¿Y a dónde está el magistrado de propiedad administrativa, perdón, en materia administrativa? ¿Y qué hacen? Obviamente, grosso modo. Maestra Rosaelda y después maestro Moisés. Bueno, a grosso modo, un magistrado es una instancia, es una segunda instancia que lo que va a hacer es revisar en caso de que alguna de las partes decida decir que no se encuentra conforme con la resolución de la primera instancia, la sentencia de primera instancia, pues la va a revisar, ¿no? Y va a decir si en realidad está bien o no la determinación del juez y pues la va a modificar o va a solicitar que sea modificada, ¿no? O bien la confirma. Esta sería a grandes rasgos y a muy grosso modo el trabajo de un magistrado, que también puede tener participación en el intermedio de un asunto, a pesar de que todavía no se haya resuelto, cuando no se llega a alguna de las partes se ve afectada de acuerdo a su consideración en recepción de pruebas o en el desahogo de alguna prueba o algo por el estilo, también entra el magistrado, que entonces podríamos resolverlo como que el magistrado va a revisar las resoluciones o sentencias emitidas por el juez. Bien, Arturo, en el ejemplo que ponías Maestro muy claro, Moisés. sí, gracias. En el ejemplo que ponías muy certero sobre propiedad intelectual, tú acudes a la autoridad encargada de llevar a cabo el registro, te niega el registro y tienes la posibilidad de ir al juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este Tribunal Federal de Justicia Administrativa te dicta una sentencia a favor o en contra. Si es a favor, pues bueno, ordenaría a la autoridad que te dé el registro sobre esa figura que tú manejas, y si lo tienes en contra, tienes la posibilidad de promover un juicio de amparo directo. De ese juicio de amparo directo conoce un tribunal colegiado en materia administrativa. Este tribunal colegiado se compone de 3 magistrados y se turna el asunto a cada uno de ellos y tendrá la obligación de verificar, de analizar las pruebas y los argumentos que tú hagas valer en el amparo para poder determinar si efectivamente tenías derecho desde un principio o no a que se te otorgara ese registro. Esa es una función que tiene un magistrado de circuito en materia administrativa, pero tiene una segunda función también, que es revisar la actuación de los jueces de distrito. Los jueces de distrito conocen de juicios de amparo indirecto y todas las actuaciones, así como las resoluciones o sentencias definitivas que dicte un juez de distrito, serán revisables por un magistrado de circuito. A grandes rasgos esa es la función, una dualidad que tiene el magistrado de circuito: dictar sentencias en materia de amparo directo y revisar las sentencias dictadas y todas las determinaciones de trámite en un juicio de amparo indirecto. Perfecto. Como podrán darse cuenta, digamos que este magistrado de circuito sería una suerte como de tercera instancia, vamos a llamarlo así. Primero mi juicio, luego mi juicio de nulidad administrativa en el caso de derechos de autor y en su caso mi amparo, que será lo que revisa el magistrado de circuito. Tenemos aquí un montoncito de comentarios, se los leo de manera general. Liz Solís dice que excelente abogado el licenciado Moisés. Paula Velasco, que excelentes invitados. Marilena Fuentes nos pide, y se lo voy a dejar al final, que si nos resumen la actualidad del Poder Judicial, eso va a ser nuestras últimas preguntas. Osvaldo Acosta, que eso quedó resuelto sobre la misma charla, ¿qué pasaba con el principio de igualdad y equidad e imparcialidad entre las partes y el juzgador? Daniel Díaz, que excelente información. Miguel Ángel Reina Gaitán, que buenas noches a todas y todos. Miguel Ángel Reina Gaitán, a menos que la memoria me falle, era presidente ejecutivo de ILPA, una barra de abogados en las que colaboré. Tendría que ser el presidente mero, pero pues creo que no lo han dejado. Por eso me salí de ILPA, porque no estoy de acuerdo. Hablando de ética, precisamente por eso me salí de esa institución, porque creo que la ética es algo que se predica todos los días y más cuando somos abogados. Pero atendiendo a todos estos temas,
Y sé que es un poco complejo porque además las reglas de publicitación están un poco complejo. Lo digo yo, lo narro yo, lo voy a narrar yo como me lo han explicado a mi leal saber y entender, y les preguntaré por supuesto a ustedes dos cosas nada más, que es color y número. El día de la elección, de votar, me van a entregar una boleta, una serie de boletas, dependiendo de lo que se va a elegir. La mitad de la va a venir la lista de los candidatos, un número que está a su lado de ellos, dependiendo de la cantidad de magistrados o de juzgadores que se van a elegir, tendré que poner en una línea los números de 3 hombres, los números de 4 mujeres. Insisto, estoy hablando de manera general porque cada boleta tiene su peculiaridad, cada distrito tiene su peculiaridad de números, y eso es lo que vaya dando una sumatoria. Entonces, si yo quiero votar por Rosaelda Martínez el próximo 1 de junio, en el distrito, en este caso, en el distrito Iztapalapa-Tláhuac, en el circuito Iztapalapa-Tláhuac, ¿qué color y qué boleta es? ¿Qué color y qué número es Rosaelda Martínez? Ok, la boleta es para magistrados de circuito, es de color rosa y el número que tengo es el 08. La materia en sí también tiene un número, Pero no un escuchamos el color. número. El número es el 08 y la materia en sí también viene un color del recuadro y ese es el amarillo. Ok. Maestro Moisés, ¿qué boleta y qué número le tocó? En este caso, en Benito Juárez y Álvaro Obregón. Sí, sí, exactamente. En el sorteo me tocó el distrito 3, que se conforma por Benito Juárez y una parte norte de Álvaro Obregón. El número que me fue asignado en la boleta es el número 38. El color de la boleta es boleta color rosa. Así fue el diseño y eso es lo que nos está tocando aparecer por nombre y por número y color de boleta. Correcto. Y bueno, ya estamos llegando al final. Podemos seguir platicando, puedo seguirles preguntando y cuestionando. Espero no haberme visto demasiado duro, pero la verdad es que es lo que estoy escuchando en la calle. Es que yo les vengo preguntando lo que ocurre en la calle. La gente no está muy convencida, tiene mucho desconocimiento. Creo que además tenemos un cóctel muy feo. Por un lado tenemos la desconfianza natural y por el otro lado tenemos el desconocimiento del proceso. Precisamente por eso es que entre estantes se ha propuesto, en la medida de sus posibilidades, pues abordar estos dos puntos para que la gente sepa de qué se trata y tratar de que entiendan, pues que deben participar. Que decía Aristóteles, el problema de la gente que no quiere participar en política es que va a ser gobernada por gente que sí le interesa participar. Entonces eso es por siendo de alguna, una realidad muy cierta, ¿no? O sea, y, casi para ir cerrando, obviamente les comentaba yo al principio del programa que había yo revisado sus perfiles, de ahí saca el tema de una pregunta, en el sistema Conócelos del Instituto Nacional Electoral. ¿Nos pueden platicar de manera general qué es el sistema Conócelos y qué vamos a encontrar ahí de Rosaelda y de Moisés? Y sobre todo, ¿para qué nos puede servir este sistema? Maestra. Ok, el sistema Conóceles se encuentra dentro de la página del INE y a través de la elección del Poder Judicial, bueno, toda la información que existe del Poder Judicial, ahí podemos acceder. Necesitamos saber nuestra sección, esa la vamos a poder encontrar en nuestro INE para poder saber cuáles son los juzgadores por los que tenemos que votar. Perdón. Una vez que ya sepamos nuestra sección y todo ello, nos podemos apoyar de esta herramienta, podemos ir a buscar cuáles son los juzgadores por los que voy a tener que votar en mi sección y ahí pues las personas de las secciones que se encuentran en mi distrito me podrán encontrar
y podrán encontrar mi trayectoria y mis propuestas. Entonces, creo que a grandes rasgos, Conócele puede acercar a la ciudadanía en general a sus candidatos para que puedan obtener información sobre su trayectoria laboral y sus propuestas. Maestro Muy bien. Moisés. Sí, sí, gracias Arturo. Se perdió un poquito la señal, por eso es que tardé un poquito. Bueno, es una plataforma que nos facilitó el INE a todos los candidatos, todas las personas candidatas de esta elección judicial, en donde nos facilitó un formulario para ser llenado con todo nuestro historial, con toda nuestra trayectoria y también con las propuestas que nosotros tenemos para esta elección judicial. Como dice la candidata, nuestra compañera Rosa, efectivamente ahí podemos ingresar por medio de la página del INE, teniendo nuestra sección distrital y buscando cuáles son los candidatos de todas las materias que vamos a tener y todas las boletas también que van a estar a nuestra mano para esta elección. Yo quisiera abonar en esta oportunidad que yo me he dado a la tarea de en el volanteo participar a las personas que en la parte de atrás de su credencial de lector tienen un código QR. Ese código QR, al ser inmediatamente escaneado, los lleva a la sección distrital y les permite entrar directamente desde su celular a la plataforma Conóceles y también a otras opciones que nos presenta el INE para poder practicar el voto de manera simulada y estar listos para el día que es el correspondiente. Lo puedes observar en la parte superior derecha de tu credencial de lector, un código QR. Si tú lo escaneas, sale la sección y aparecen varios circulitos. Y si tú entras al círculo donde están unas figuras de juzgadoras y juzgadores, ahí te sale directamente a cuál sección perteneces y cuáles son tus candidatos. Veo que ya lo estás haciendo, Arturo. Pues excelente, digo, mi internet está para llorar el día de hoy, pero ya apareció efectivamente, agarré mi INE, así como me lo fue contando, el cuadro chiquito, porque aquí hay 3 cuadros, en el cuadro chiquito, Exacto. Lo escaneé, en este caso tengo lo del escaneo, me pregunta por qué entro y me dice, ¿está vigente tu credencial? Y le pongo correcto. Yo que no soy un robot, le pongo consultar, me dice que sí está vigente, me dice que puedo ir a votar, me dice la consulta la validez, conóceles, aquí pues aparecen 6 recuadros, consulta la vigencia de tu credencial para votar, conóceles, practica y ubica, conóceles para la elección de integrantes, practica tu voto, elecciones locales 2025 y elección del Poder Judicial, vota 1 de junio. Aquí está toda la información, aquí está. Ahí lo tienes, es al alcance de tu mano. Vamos a grabar un video tratando de narrar paso a pasito todo esto para que la gente lo pueda ir viendo, nosotros lo podamos compartir, creo que es una posibilidad. Y bueno, pues estamos acercándonos ya al final y yo nada más quiero hacerles 2 preguntas, bueno, una pregunta y primero la pregunta que ya después será el mensaje de despedida. Ya llevamos un mes de campaña, más o menos. Empezamos el 30 de marzo. Estamos a 27 de abril, ya estamos a 3 días de que se acabe el primer mes de campañas y quedará poco menos de otro mes para eso. ¿Cuál es la impresión de Rosaelda Martínez y de Moisés Manuel Romo con relación al ¿cuál sería? Si yo me pregunto directamente, ¿cómo va tu campaña? ¿Qué me pueden decir al día de hoy? Así de simple, ¿cómo va tu campaña? ¿Cómo la ves? ¿Estás logrando lo que querías hacer en este primer mes? ¿Vas atrás? ¿Cómo vas? Maestra. Bueno, soy una persona muy dura para juzgarme, entonces es una pregunta en la cual a lo mejor no puedo ser objetiva. Me gustaría ir más adelante de lo que voy. Sin embargo, sí puedo decir que he tenido acercamiento con la ciudadanía en los puntos que me tocaron a mí, el Distrito 2. Y gratamente he recibido, pues, que la gente sí se detiene a escucharte, a hacerte preguntas y dudas que tienen. Entonces, eso para mí es motivante porque me hace saber que
pues si bien es cierto, no es toda la población, pero sí hay personas interesadas en el proceso, que sí hay personas que les interesa votar y que les interesa saber cómo deben de hacerlo. Entonces, el poder ir a la calle me ha permitido recoger estas inquietudes, el saber hacia dónde debo de virar mi visión y a qué es lo que no están obteniendo hoy de información los ciudadanos para poder ejercer bien su voto. Y entonces podría decir que ha sido muy enriquecedor para mí como candidata, para también saber como la realidad que vive la población de los puntos que me tocaron a mí. Maestro Moisés. Arturo, voy bien, voy contento. Estoy haciendo muchas cosas, estoy conociendo muchas cosas, estoy conociendo mucha gente, estoy haciendo muchos nuevos amigos, estoy reforzando otros que ya tenía y me estoy dando cuenta de muchas cosas que pasan en esta ciudad, en las alcaldías que me toca visitar. Es una experiencia que estoy disfrutando al máximo y estoy siendo parte de una historia. Y eso me enorgullece y voy a lograr mi objetivo, voy a trabajar más este mes que viene y me siento muy satisfecho, muy contento, muy feliz. Quiero dejar una gran experiencia a mis hijos y si logro mi objetivo, pues por supuesto que hacer un México mejor, ¿no? Dejar un poquito más de lo que me ha dado este país, este poder judicial, mi trabajo y abonar más a lo que puedo y lo que tengo. Pues mensajes muy importantes ambos. Ya estamos rebasando un poquito la hora. Obviamente comenzamos un poquito después de la hora porque primero teníamos que hacer el recorte informativo, si no la gente no sabe en qué mundo anda. Pero ya para despedirnos, primeramente dos cosas. Desearles mucho éxito. Finalmente, que sea el resultado que sea, que espero que sea el mejor. Esta experiencia les genere, yo creo que un resultado va a arrastrar la pluma para algún libro, algún artículo, todo. Por ahí a punto de salir el número de enero a abril, porque este año estuvo medio complicado el inicio, enero a abril de la revista Ratio Legis, donde algunos de los candidatos que están aquí en esta elección también han aportado artículo, entonces para que también en primera voz lo que piensan al respecto de esta elección, entonces, y que estarán invitados también para publicar después de esto, si es así su gusto y deseo. Si llegan a ser magistrados, evidentemente será un gusto para nosotros entrevistarlos, que no se les olvide, ay, ¿ese quién será? Entonces será un gusto entrevistarlos y pues un mensaje de despedida y de invitación, más que de despedida, de invitación a la gente para que uno participe en el proceso y por supuesto que esa participación sea para que voten a favor de esta planilla que corresponde para Rosalda y la planilla que corresponde, bueno, el número de boleta que corresponde para Rosalda y el número de boleta que corresponde para Moisés Manuel Romo. Por favor, maestra. Ok, pues a mí me gustaría invitar a aquellos que hoy se encuentran indecisos o que no quieren salir a votar a que lo hagan, porque como lo dije ya en un principio y lo reitero, es un derecho constitucional que tenemos como ciudadanos mexicanos. Entonces sería muy enriquecedor que hagamos uso de él y que no solo nos quejemos de lo que sucede en nuestro país, ¿no? Sino que tomemos cartas en el asunto, que en realidad estemos siendo partícipes de lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces, me parece súper importante que aquellos indecisos o aquellos que han decidido no salir a votar cambien esta visión que tienen hoy y que digan, pues, si estamos a favor o en contra, no importa, ya es una reforma que ya está, que ya va, y entonces lo importante más bien es lo que va a suceder con ella. Y aquellas que ya hoy ya están decididas que sí van a salir a votar, al igual que los que están en esta decisión, pues que accedan a las plataformas que el mismo INE les puso para que puedan
saber más de todos los candidatos para que puedan conocer a sus candidatos y que puedan tomar decisiones sobre su voto, un voto informado. Y pues agradecer el espacio porque me parece que es muy importante difundir el proceso, que la gente conozca acerca del trabajo que hace el Poder Judicial, que esperamos que sea mucho más cercano a la gente y que pues que sepan que la decisión del futuro del Poder Judicial está en manos de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, pues reiterar que me encantaría poder ser magistrada en materia de trabajo y que de ser así, pueden estar seguras y seguros que voy a ser una servidora pública que va a velar y vigilar que el derecho sea impartido y que la justicia sea impartida conforme a derecho. Mucha suerte, mucho éxito, maestro Moisés. Arturo, pues muchísimas gracias a ti, a Entrestantes, por esta oportunidad. Es valiosísima y fue un gran ejercicio, me lo llevo aquí en el corazón. Estuvo muy bonito. Y bueno, participar que la impartición de justicia es un derecho y ese derecho está al alcance de todas las personas. Rompamos esa idea de que mientras a mí no me afecta en mi persona, en mi libertad, en mi patrimonio, no me interesa. No, debemos de ser más participativos en una construcción, en la construcción de una mejor sociedad, en la construcción de un mejor México. Tengan la plena seguridad de que me estoy postulando porque creo en mi capacidad y creo en lo que puedo hacer y en lo que puedo aportar, porque si no, no estaría aquí dando pues cosas o hablando de cosas que no, estoy convencido de que quiero aportar, quiero hacer, quiero construir este poder judicial, quiero ser partícipe de esta reforma y bueno, la impartición de justicia, el acceso a la justicia y sentencias socialmente responsables me caracterizarán en el desempeño de mi función. Muchas gracias nuevamente, gracias Rosa por compartir y Arturo, muchas gracias por la oportunidad y muchas felicidades por hacer este ejercicio, formar parte de todo esto que representa la reforma al Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias a ustedes por habernos aceptado la invitación. En efecto, creo que todos estamos haciendo historia, ustedes, nosotros. La cuestión es qué papel queremos jugar en esa historia. Y entre estantes, se ha propuesto en la medida de lo posible brindar información a la gente para que pueda hacer uso de ese derecho y por supuesto cuestionar, insisto, creo que tampoco se trata de ser complaciente, pero tampoco de ser servicial, sino de ser una persona, de ser duro y abyecto, sino de cuestionar con razón, de hacer, decía yo incluso el día de ayer en el mensaje que hicimos sobre el tema de los abogados penalistas, a veces podemos preguntar desde nuestra propia ignorancia, porque nosotros no somos los únicos que ignoramos, sino que necesitamos que los demás conozcan. Les pido que no se desconecten de la transmisión, la voy a terminar en ese momento. Siempre tengo la costumbre de hacer una pequeña sobremesa con los invitados, obviamente para agradecerles a petit comité. Pero mientras tanto, no me resta más que agradecerles su presencia a ustedes como invitados, a todos los que nos escucharon, nos vieron. Queda grabado en Facebook, pasa a nuestro canal de YouTube para que lo compartan. Los que nos escucharon, los que estuvieron aquí, los que no estuvieron aquí puedan saber y tener acceso a esta información, porque esto no se acaba hasta el día 1 de junio, en una etapa, por supuesto, y vendrá la otra. Y pues les recordaré, hallen en ustedes compasión las lágrimas del pobre, pero no menos atención que las razones del rico. Mientras tanto, muchas buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, el planeta o el universo, desde el cual nos ha... esta nochecita de 27 de abril de 2025.